Bien, seguimos en el contexto y mucha atención en este momento. Le doy la bienvenida al geólogo Manuel Mota. Bienvenido. Manuel, gracias por estar acá con nosotros en TN23 para compartir parte de su conocimiento con los guatemaltecos. Quisiera iniciar hablando del invierno, uno de los más copiosos de los últimos años. Ha llovido más de lo que se esperaba, más de lo que se tenía previsto, según lo indican los expertos del INSIBUME. ¿Qué ocurre? ¿Qué le ocurre a la Tierra cuando pasa algo como esto? Sí, muy buenas tardes. Pues realmente la pregunta es muy importante considerarla. En el suelo, definitivamente el agua lo que hace es irse acumulando en el tiempo. Y obviamente en forma natural el suelo tiene una capacidad no solo de recibir el agua, sino que también de poderla poner en movimiento hacia lugares más bajos. Pero realmente en condiciones como un invierno tan copioso, la capacidad de absorción se complica, porque entonces lo que hacemos es que ya la capacidad natural del suelo para absorber y retirar se limita, y lo que tenemos es que el suelo se tiende a sobrecargar o a sobresaturar de agua, y que es lo que tenemos en estos momentos en muchos territorios de Guatemala. Licenciado Mota, es relativamente normal que cuando llueve de manera torrencial en nuestro país ocurren deslizamientos, desprendimientos de tierra. Pero vemos también el fenómeno de que a veces deja de llover durante varios días y de hecho son días bastante soleados. Incluso sin que esté lloviendo hay desprendimientos de tierra, hay deslizamientos de tierra. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, hay una serie de circunstancias, pero si suponemos que estamos en una temporada de lluvias y deja de llover durante un periodo corto de tiempo, hay que considerar que, como ya les mencionaba hace un momento, el suelo tiende a estar muy saturado de agua, y esto hace que el suelo ya de por sí tenga un tiempo de recuperación mientras que logra evacuar el exceso de agua y llega a tener sus condiciones normales de estabilidad. Mientras que llegue ese momento, cualquier situación puede darse. Además de eso, hay una circunstancia que es muy clara. Hay veces que durante las lluvias fuertes, el terreno lo que hizo fue debilitarse, o en alguna medida, llamémoslo de esa manera, se fracturó el suelo, pero en el momento no tuvimos el movimiento, sino que ese movimiento solo se quedó latente o se quedó ahí listo para poderse disparar en cualquier momento, y coincidentemente sucede que cuando ya deja de llover o en un momento de poca lluvia, sucede que el movimiento se da. A veces es difícil poderlo establecer o definir en qué momento va a ocurrir, porque sabemos que ya cuando está agrietado el suelo, sabemos que el terreno ya está listo para poderse desprender, pero ya no es tan sencillo el poder decir va a ocurrir en una semana, en un par de días o en unas cuantas horas. Entonces, si el terreno ya está agrietado, es más seguro que el terreno se pueda desprender en cualquier momento, pero es un poco difícil poderlo asegurar en qué momento va a ocurrir. Por supuesto. Licenciado Mota, habitamos un país altamente sísmico y tomando en cuenta, una vez más, este año el invierno es tan copioso y todavía hay posibilidad de lluvias. ¿Esto nos pone más en riesgo a los guatemaltecos? Bueno, las condiciones de riesgo ante la sismicidad siempre existen. Eso es algo permanente, eso es algo como que debemos de aprender nosotros como guatemaltecos a vivir con él. Todo el tiempo, en cualquier momento puede ocurrir un sismo, y obviamente la probabilidad que ocurra un sismo fuerte en temporada de lluvias, la probabilidad existe. Que no históricamente, en un tiempo corto de los últimos 50, 60 años, no tengamos un registro de eso, no quiere decir que no pueda suceder. Definitivamente la combinación entre sismo y lluvia puede ocurrir, y nos pueden dar condiciones más críticas al momento de fenómenos como el caso de los deslizamientos, por ejemplo. Licenciado Mota, hablando de los derrumbes, de los deslizamientos de tierra y tomando en cuenta y teniendo como base lo que acabamos de mencionar, ¿hay posibilidad de saber qué departamentos son los más vulnerables en este momento? Bueno, en este momento es un poco complicado porque las condiciones de lluvia, como usted bien lo mencionó, las condiciones de lluvia de esta temporada lluviosa ha sido muy copiosa y ha sido muy generalizado el problema. Obviamente eso hace complicado el poder decidir qué departamento tiene peores condiciones que otros. Yo creería que en este caso hay que considerar que cualquier área del país, principalmente los departamentos que están ubicados en el centro del país, en la parte del altiplano, en la zona más montañosa, la probabilidad existe,
más si son lugares donde ya hemos tenido antecedentes de movimientos de este tipo. Por ejemplo, podemos hablar de San Marcos, podemos hablar de Huehuetenango, de Quiché, podemos hablar también de Sololá, incluso de Zacapa, donde hemos tenido antecedentes de eventos grandes, pero realmente eventos más pequeños o de menos dimensiones, pero cabal, como ustedes mencionan, lo que pasó en San Julián, en zona 6 de la ciudad capital, son deslizamientos muy pequeños que pueden ocurrir en cualquier parte del territorio donde tengamos laderas, principalmente donde hayamos tenido concentraciones de lluvia bastante fuertes. Licenciado Mota, ya para finalizar, ¿no existe tecnología alguna que nos diga en este momento dónde va a ocurrir un derrumbe, dónde hay posibilidad, en qué momento? Tomando en cuenta esto y la forma, la topografía de nuestro país ha ocurrido en diferentes ocasiones, hay desprendimientos de tierra que sepultan comunidades enteras, como en el Cambrai, por ejemplo. Pero le decía, si no se sabe, evidentemente no sabemos cómo evitarlo, ¿qué debemos y qué podemos hacer como país entonces para evitar que ocurran más tragedias como las que se han reportado acá? Bueno, yo creo que lo que se debería de hacer es parte de lo que se está haciendo actualmente. Las autoridades como tal deben tomar una acción de prevención, de aviso, de alertamiento, donde las condiciones puedan sucederse considerando la dinámica que se dé de lluvia. Pero en este caso yo quisiera pasarlo al otro escenario, que es el tema de la población en general. La población en general debe aprender a enfrentar esta realidad. Y para poderlo empezar enfrentándola, tenemos que entender que cualquier intervención que nosotros hagamos en una ladera, o si podemos estar sobre la ladera, podemos estar abajo de la ladera, o en la parte superior, en la orilla de los barrancos, por ejemplo, o en la orilla de montaña, donde pueden ocurrir ese tipo de fenómenos y nos pueden afectar. Obviamente, lo primero que debemos de hacer es conocer nuestro entorno, saber cuál es la situación, saber qué tipo de intervención hemos hecho y evitar aquellas acciones, por ejemplo, cortar terrenos o darle sobrepeso al suelo que pueda provocar en un momento dado que esas condiciones de estabilidad puedan alterarse fácilmente al momento de las lluvias. Y obviamente eso significa también estar muy pendiente durante el momento de la lluvia, estar pendientes si sabemos que tenemos antecedentes en el territorio que han ocurrido anteriormente deslizamientos o movimientos de ladera, o tenemos evidencias de que en el terreno hay grietas o que se escuchan retumbos o que se escuchan movimientos en el suelo, lo mejor es prevenir y la mejor forma es poder evacuar temporalmente mientras que se logra definir si lo que tenemos ahí es un potencial peligro que puede afectarnos. Licenciado Mota, gracias de nuevo por estar con nosotros, gracias por compartir parte de su conocimiento con nosotros y por supuesto con nuestros televidentes. Lo ha escuchado usted, es Manuel Mota, es un geólogo que ha estado en vivo en este momento con nosotros para hablar de lo que está ocurriendo en nuestro país. Muchos derrumbes, muchos desprendimientos de tierra están ocurriendo en distintas partes de Guatemala. Hay que tener mucho cuidado.